Gracias. Amigos de CAMEX, ¿cómo están ustedes? Hoy día, la penúltima sesión de Excel y negocios internacionales. Vamos a desarrollar un tema bastante interesante que es medios de transporte y cómo podemos hacer los cálculos correspondientes en Excel. ¿Ok? Como siempre, su anfitrión Hugo Godoy, dispuesto a transmitirles el mejor de los conocimientos y también a resolver sus preguntas sobre ellos. ¿Ok? Bien. Ah, Básicamente, los medios de transporte utilizados en el comercio internacional son cuatro, ¿ya? Por aire, que es el transporte aéreo, que dicho sea de paso es el más rápido también, ¿ya? Aunque su capacidad es menor, y es cierto que ofrece bastante seguridad, tiene costos elevados, eso sí, ¿ya? Y también tiene algunos parámetros, como por ejemplo el tipo de mercancía que puede transportar, ¿no? Tiene que ser de peso reducido, perecedero, puede ser la rapidez, por ejemplo, frutas, verduras, carnes, todo eso tiene que ir por aire, ¿no? Y cuesta bastante, ¿ya? Luego tenemos el tipo de transporte marítimo, ¿sí? ¿Ya? No es rápido en comparación con el transporte aéreo, toma su tiempo, bueno, siempre lo tomó, y aún más en esa época, ¿ya? Eh, Su capacidad es mucho mayor, eso sí, ni qué decir. También ofrece un alto valor de seguridad y el costo es bajo, ¿no? En comparación con el transporte aéreo, ¿ya? Básicamente sirve para cargas pesadas, valor reducido y no perecederas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se puede transportar allí? Lo que podemos transportar ahí son minerales, ¿no? Por ese medio de transporte. Claro, no es algo perecedero. O sea, lo perecedero es como por ejemplo, ya, cuando uno compra palta y la abre, ¿no? Para comer pan con palta. Ustedes saben que la palta se oxida, ¿verdad? Porque está abierta, una vez que se abre. Pues. De igual manera la manzana. Ustedes cortan una manzana, déjenla ahí un minuto y comienza a ponerse colorcito marrón, ¿verdad? Ya está. Entonces, eso es lo perecedero. De igual manera, ustedes compren pescado, carne, pollo, en cualquier época del año, bueno, generalmente en verano, déjenlo sin fuera de frigider y van a ver ustedes cómo en poco tiempo emite un olor desagradable, pues, ¿no? Entonces, eso implica que es perecedero, ¿ya? Ok, me parece que nos estamos entendiendo. También tenemos el tipo de transporte por carretera, ¿ya? Que es, bueno, no es tan rápido, ¿ya? Eh, Su capacidad naturalmente es limitada, es baja. No vas a comparar, pues, tú la cantidad de, de mercadería que entre en un barco, en un contenedor, o en un avión que lo que entre en así sea trailer, ¿no? ¿Ya? Ofrece una mediana seguridad, su costo es bajo también, ¿ya? En cuanto a su tipo de mercancía, tiene que ser con volumen y peso intermedio, o sea, cosas muy pesadas, ¿no? Porque ni modo se hundiría la carretera. ¿Ya? Ok. Eh, Tenemos lo que es el ferrocarril también, ¿ya? Eh, que es relativamente rápido. Eso generalmente se utiliza más que nada en Europa, ¿no? Como los países están interconectados y utilizan bastante el ferrocarril, a diferencia de acá en Sudamérica, ¿ya? Que preferimos el avión. Ellos sí tienen buen sistema ferroviario, pues entonces, por ejemplo, la distancia ferroviaria que hay entre Francia con Inglaterra o Francia con España no es mucha. Entonces, en ese sentido, muchas veces conviene, ellos sí, por ejemplo, le dan duro a su transporte ferroviario, ¿no? Incluso para el transporte de mercancía, ¿sí? Porque lo amerita, pues, ¿no? Lo amerita, no hay ningún inconveniente en ese sentido. La diferencia, como les digo, es un poco también por el tema geográfico, ¿no? O sea, acá en Sudamérica tenemos la cordillera de los Andes, eh, tenemos la región de costa, sierra y selva, eso se da en la mayoría de países. ¿Ya? Bueno, los que somos costeños, pues, ¿no? Eh,
y si saca tu línea, pues si es difícil, por ejemplo, hacer un viaje a la sierra, bueno, lo era y de alguna manera lo sigue siendo, ¿ya? Eh, en un mismo país, imagínate, pues, ¿no? Entre países, la dificultad que habría. Por eso es que acá en Sudamérica más se utiliza el transporte marítimo, el aéreo marítimo y el de carretera, ¿no? O terrestre, en ese orden. El ferroviario muy poco. Eh, Hugo, pero yo he escuchado que, por ejemplo, los minerales se utiliza el ferrocarril central. Sí, pues no queda otra, ¿no? O sea, ahí sí le dan duro, ¿no? En los departamentos del centro, generalmente, para que la mercadería llegue acá, pues, a Lima, al Callao, usa transporte ferroviario. ¿Ok? Bien. Cada uno de estos tiene una característica determinante, ¿ya? Por ejemplo, el transporte marítimo, y esto es bueno que ustedes sepan para quien llegar a trabajar en comercio exterior en aduanas, ¿ya? A nadie se le va a ocurrir, pues, si yo voy a contratar transporte en barco, irme al aeropuerto Jorge Chávez, que como que no tendría sentido, ¿ya? Te contrata de puerto a puerto, ¿ya? A través de agentes de carga o embarcadores. Lo que ocurre también acá en el tema de aduanas y comercio exterior es que se terceriza bastante. O sea, si tú, por ejemplo, tienes tu agencia de aduanas, no significa que tienes toda la sartén por el mango, sino que eres parte de un engranaje, ¿ya? O sea, para hacer un proceso de comercio exterior, o comercio internacional, interviene una cadena de al menos 5 a 6 elementos, sin contar el sector estatal, ¿no? O sea, SUNAT, este, la Capitanía de Puerto, etc. ¿Ya? Bien, la carga se tiene que embarcar en contenedores especializados, ¿ya? Para lo cual esta carga tiene que ser consolidada, ¿ya? O sea, por consolidación se debe entender agrupada efectivamente y eficientemente, ¿no? Para que no haya inconvenientes. Alguna vez hemos visto películas o hemos visto series en la cual por no haber guardado bien la mercadería, ¿ya? Las ratas, que uno nunca sabe de dónde salen, comienzan a comer, ¿no? Hacer su aparición y destruyen, pues, no, esa mercadería, ¿ya? El transporte marítimo o el tipo de carga que maneja no tiene restricciones para productos peligrosos, ¿ok? Eh, Cuesta menos, ya lo hemos especificado, ¿ya? Y se utiliza bastante el Bill of Lading, ¿no? O sea, documento de transporte, conocimiento de embarque, Bill of Lading, ¿ya? Bien. En cambio, el transporte aéreo se contrata de aeropuerto a aeropuerto, ¿ya? Eh, o a través de agentes en carga aérea, ¿ya? La mayoría, en lugar de ir al aeropuerto, prefiere contactar, ¿no? Con los agentes de carga aérea, ¿ya? Eh, una característica es que la carga es suelta y se embarca por cupos o posiciones, eh, toda vez de que ahí no entran contenedores para nada, ¿ya? Eh, Tiene restricciones para productos peligrosos, pero también hay productos que solo pueden ir por vía aérea. Eso ya es un convencionalismo internacional. Cuesta más por la rapidez y por la cantidad de gasolina y petróleo que usa. Y lo que se utiliza acá es la guía aérea. AWB por sus siglas en inglés. ¿Ok? Ya, tú también tienes que saber pues, cuál es el documento que se va a utilizar, ¿no? Según sea el caso. Ah, una pausa antes de continuar. Hugo, tú dices que en los aviones entran contenedores, pero yo tengo entendido porque he visto que generalmente la Fuerza Aérea tiene esos aviones Hércules, que son creados en Rusia, Rusia. Y ahí entran, he visto que entran tanques, eso sí, pero eso es de uso militar. Pues, ¿no? O sea, y es más, también eso se mantiene que no hay contenedores. ¿Ya? Eh, Sería demasiado pesado. ¿Ok? Bien. La característica del transporte terrestre por carretera. ¿Sí? Eh, Se contrata puerta a puerta a través de agentes de carga. ¿Sí? La carga debe ser transportada en contenedores especializados de acuerdo a sus características. No tienen restricciones para productos peligrosos.
Particularmente yo pienso que sí debería tenerlo. ¿Ya? Ah, según las instancias puede ser menos costoso que el aéreo, pero más costoso que el marítimo. Claro, ¿en qué sentido? En el sentido en que, por ejemplo, ¿no? A ver, se me ocurre el traslado de una mercadería desde Venezuela o Colombia, ¿no? Hasta Chile. Mira, tienes que pasar por Ecuador, Perú, ¿no? O sea, y hasta llegar a Chile ya son cuatro países, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú quieres hacer un traslado por carretera, ¿no? De Chile a Brasil? Ponte a pensar que hay países que no tienen fronteras, pues, ¿no? Por ejemplo, Chile no tiene frontera con Brasil. Por lo menos tiene que pasar esa mercadería, tiene que pasar por Bolivia, que tiene frontera con Brasil, o por Perú, que también tiene frontera con Brasil. ¿Ok? A esa observación se refiere pues, cuando dice que puede ser menos costoso que el aéreo, pero más costoso que el marítimo. Y lo que también les había mencionado a ustedes hace un momento, respecto pues a que en Sudamérica tenemos a la cordillera de los Andes y a veces uno dice por costos tomando por carretera, pero a las finales no resulta tan barato como uno tenía previsto. El documento de transporte acá se llama carta aporte, por sus acrónimos en inglés CMR. ¿Ok? Bien, el transporte terrestre por tren ya es aplicado únicamente para vía férrea, no puede ser de otra manera. Se contrata terminal a terminal a través de agentes de carga. Acá sí entran contenedores, pero tienen que ser contenedores especializados de acuerdo a la característica de la mercadería. No hay restricciones para productos peligrosos. Eh, lo que les mencionaba, ¿no? A nivel de distancias es el menos costoso de los transportes terrestres, ¿no? Pero también tienes que ser consciente con la geografía y realidad, pues, ¿no? Ya mencioné que este transporte es utilizado al 80-90% en Europa. ¿Ya? El documento de transporte se llama carta aporte, ¿sí? Y su acrónimo en inglés es CIM. Tenemos aparte de esos cuatro también un tipo de transporte llamado multimodal o intermodal, ¿ya? Es cuando intervienen dos o más medios de transporte para mover la carga de un país a otro, ¿ok? Pero un momento, dirían, hey, pero tú has dicho contenedores no, entonces quizás no esté considerado acá el transporte marítimo. Quizás no, pues sí es contenedores no. Pero habría la posibilidad de que la mercadería que está en los contenedores se descargue, sí, llegando pues no al país de origen, sino llegando a un país segundo o tercero mediador, ¿ya? O sea, si yo, por ejemplo, poniendo el ejemplo anterior, yo llevo una mercadería desde Colombia hasta Chile, ¿ya? Quizás mi trayecto vía marítima y en contenedores sea hasta Perú o hasta Ecuador, ¿no? Y a partir de ahí sea por aire y a partir de ahí sea por tierra, ¿no? O sea, a eso nos referimos, ¿ok? Ese es el transporte intermodal. Naturalmente, eso tiene que ser contratado a través de operadores de transporte multimodal, ¿ya? Eh, la carga se transporta en contenedores especializados, de acuerdo a los medios de transporte utilizados, ¿ya? Acá sí aplica restricciones para productos peligrosos, ¿sí? Eh, sí, es cierto que pueden bajar los costos en la medida en que se haga un solo contrato de carga con el operador hasta su destino final, ¿ya? También hay empresas que se dedican a lo que es transporte multimodal, ¿no? O sea, tienen o ellos tienen flota de camiones, por ahí tienen contacto con trenes o con barcos. ¿Sí? Es poco probable, pero sí hay, ¿no? Generalmente ya son empresas transnacionales, ¿no? Tienen aviones, tienen barcos, tienen trailers, o sea, camiones grandes, ¿no? Tienen casi todo. Y en cuanto a documentos de transporte, bueno, eso se va a llevar a cabo según los medios de transporte utilizados, ¿no? O sea, cada uno de los medios de transporte tiene su propio tipo de documento.
Bien, eso en cuanto a los medios de transporte internacional, ¿ya? Para procesos de comercio exterior. Ahora veamos algo bastante importante que son las operaciones portuarias, ¿no? No vamos a especificar qué cosa es una operación portuaria, sino que vamos de frente al tema, ¿ya? ¿Qué operaciones portuarias son las que se manejan en todos los puertos del mundo, ¿no? Valga la redundancia, ¿ya? Ese remolque, ¿ok? ¿Cómo que es eso? Bueno, cuando estás por llegar al puerto, a tu destino, digamos que te pones en piloto automático y un segundo barco, que puede ser más pequeño que el tuyo, pero de mayor potencia, es el que te jala, ¿no? Como que, por ejemplo, como el canal de Panamá, ¿no? ¿Alguna vez se han visto películas o series de los barcos grandes que están llegando al canal de Panamá? El canal de Panamá es como una playa de estacionamiento. ¿Ya? Entonces, cuando estabas pues a kilómetros cerca, ¿no? Digamos a unos 10, entre 5 kilómetros de llegar al canal, el capitán del barco pues lo que hacía era lo ponía en automático o lo cedía, ¿no? Lo cedía pues al remolcador para que él a su vez vaya jalando ese gran barco y lo lleve pues a buen puerto, como se decía, ¿no? Bien. Algo que también forma parte de la operación portuaria, lo hemos visto a cada rato, es el amarre, ¿no? Eh, no sé si se han dado cuenta ustedes, bueno, yo sí he tenido la suerte de, por mi trabajo anterior, visitar Cima y ver algunos, ir al Callao, ¿no? Por mi trabajo, ya en algunas series se ve pues que, aparte del ancla, ya, que sirve para dar cierta estabilidad, eh, sabes que el mar como elemento vivo se mueve, ¿no? Se mueve y entonces acá el detalle es cómo hago para que de alguna manera el barco quede quieto, no quieto, sino que pues no, adherido a tierra, por eso se dice la mar. Ya es como un tubo es un tubo de acero grande como el ojo de una aguja, ya, y por ahí tiene pues que pasar las sogas, en este caso amarra se llama, ya. Eh, Eso te indica, o sea, ese proceso de amarre, ya, eh, aparte de ser convencional y tradicional, se tiene que utilizar de todas maneras, pues, ¿no? La autoridad portuaria, ya, de cada país es la que designa el sitio de la mar. ¿Ya? De alguna manera también es una especie de seguridad, ¿no? De que uno, el capitán del barco, digamos, no se va a ir del sitio si que no ha pagado absolutamente todo lo que tiene que pagar, ¿verdad? En el fondo ese es el objetivo. Bueno, después tenemos algunas otras operaciones, tales como fondeo, ¿ya? Estiva también, que esto es importante, ¿ya? La estiva principalmente que se aplica con las mercaderías, ¿no? O sea, llegó la mercadería o va a salir, entonces, ¿dónde la acomodo? ¿Cómo la pongo? Son varios procesos, ¿ya? Justamente de este término estiva es que surgieron los oficios y también surgió la palabra estibador. Ya, claro, ahora de repente por ahí los encontramos en los mercados, netamente, pero el término aplica pues a la persona, y generalmente es hombre, ¿ya? Que se encarga, ya no manualmente como era antes, sino ahora lo hacen con grúas contenedoras y otros dispositivos, ¿ya? De acomodar la mercadería y organizarla, pues, ¿no? Según categoría, peligrosidad, en disposiciones que le den tanto la autoridad portuaria, que es una entidad del Estado, como el que hizo la compra o el que hizo la venta, ¿no? Entonces, con todo eso, ¿ya? Con todo eso es que hay que tener pues, consideración, ¿no? O sea, el estibador, eso es lo que hace, ¿ya? Ese es su trabajo. Asimismo, el estibador comprende dos fases, ¿no? La entrada de mercadería y el almacenamiento, ¿ya? La entrada de mercadería es hasta la bodega, ¿ya? Eh, Y el almacenamiento es guardar, pues, ¿no? Propiamente la mercadería que se descargó o que se trajo para embarcar. ¿Sí? Bien.
La desestiva, naturalmente, es el proceso, pues, opuesto a lo que es estiva, ya, eso que puede decirse cuando ya se saca, ¿no? O sea, yo llevé un camión con, no sé, 50 sacos de arroz para embarcarse ¿a dónde? A Chile, ya, eso fue estiva, ¿no? Lo dejé almacenado, todo. La desestiva, pues, es entrar a ese almacén, sacar la mercadería y embarcarla, ¿no? Eso es. Carga y descarga, bueno, estamos dando la apreciación del caso, ¿sí? Eh, Básicamente es el traslado de la mercadería de un lugar a otro dentro del mismo puerto o aeropuerto, ¿ya? Y decimos que este proceso está finalizado en el momento exacto en que la mercancía o mercadería descansa en el vehículo que la va a transportar, sea barco, camión, ¿ya? En este caso contenedorizada, y se ha desenganchado de la grúa. Como una imagen vale más que 1000 palabras, ahí estamos fijándonos, ¿no? Tenemos a la grúa que está, las grúas generalmente están fijadas en tierra, ¿ya? Y la grúa hace el traslado, pues, del barco hacia el camión o viceversa, ¿no? Conforme estamos viendo en el mapa. El transporte, que es mover algo cambiando su posición, ¿ya? Se aplica tanto a mercancías como a personas, ¿ya? Siendo incluida en el concepto todo lo relativo a la manipulación de la carga durante el traslado de origen a destino. Estamos dando un concepto de mercancía también, ¿ya? Creo que es importante recalcar algo, ¿ya? Por si algunos no lo saben. Por ejemplo, yo suelo llevar lapicero, un lapicero o dos, con mi trabajo, ¿ya? Hay gente que lleva su smartphone. Antes había los Walkman, que eran como unos radios pequeños donde te ponías un cassette y escuchabas música con audífonos. En fin, y ahora todo el mundo tiene su laptop, tiene su table. Ya, cuando yo voy a viajar, eso lo tengo que declarar de alguna manera, sí y no. ¿Ya? O sea, sí lo tienes que declarar indicando que es tuyo, que siempre lo has estado usando, ¿ya? Y lo otro es que no forma parte, bajo ninguna circunstancia, de la mercancía que tú estás trasladando o que vas a trasladar, ¿no? Eso debe quedar bien claro para que no haya supuestos o malos entendidos. ¿Ok? Bien, o sea, la mercancía no incluye ni contempla lo que sea tuyo, tu propiedad. ¿Ok? Bien, luego tenemos lo que es residuos, ¿ya? Que no necesariamente tienen que ser minerales. Eh, y el arqueo de un buque, ¿no? Bien, ahora vamos a dejar el marco teórico y vamos a enfocarnos en el marco práctico, ¿sí? Ok. Buenas tardes. Ah, ¿cómo estás? Dime, Pati. Sí, dime, dime. Los de drill, pero son de drill. Claritos, que marrones y todo lo que sea colores de marrón. Y sí los voy a querer. ¿Eh? Veis todo eso, ¿ok?
Al ya, sí, ya pues, el precio recordamos, ¿ya? Ya, amigo, chao, chao, gracias. Ok, estamos acá, tengo un modelo de libros en Excel, los estamos viendo a continuación, ya los vamos a ver, estoy ampliando un poco para que vean el contenido de los mismos. Mm, Ok, acá tenemos un libro que tiene 6 hojas, ¿ya? Elaborado en Excel, y son fáciles en verdad como ustedes están viendo, no es nada del otro mundo. Son datos verídicos, por si acaso no vayan a pensar ustedes que uno está inventando esto. No se puede. Hay que trabajar con información fidedigna. Y es más, esto pertenece a este año, 2020, ¿ya? En el primero de ellos estamos fijándonos en el movimiento total de carga, ¿ya? Esto comprende, pues, operaciones de descarga, embarque, cabotaje, transbordo, tránsito, actividad pesquera y reestiva en los terminales portuarios de uso público, ¿ya? Eh, Aquí hay que precisar algo, ¿ya? Cuando habla de terminales portuarios de uso público se refiere a lo que es el Estado, ¿ya? Que así se da en la mayoría de casos. Sin embargo, hay algunos pequeños espacios conocidos como terminales portuarios privados, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero hace un tiempo se le dio la concesión a algunas empresas, DP World, si no me equivoco, y ATM, en el puerto del Callao, para que ellos estén ahí, creo que un periodo de 10, 20, 30 años, no estoy muy seguro de eso, ¿ya? Y bueno, básicamente tales empresas han puesto ahí, de hecho, sus oficinas, sus máquinas, sus trabajadores, ¿ya? Pero la cuestión es, y ese espacio físico, ¿ya? ¿De quién es? ¿Es del Estado o es de ellos? La respuesta completa es que es del Estado, ¿ya? Pero ha sido, digamos, alquilado o ha sido cedido por un periodo de tiempo a dicha empresa, ¿no? Para que trabaje, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya. Pero eso realmente es el Estado, ¿ya? Ahora precisión con referencia al término de terminales portuarios y uso público, ¿ya? En este caso, cuando los buques, etcétera, van llegando al puerto, ya, claro, pues, ¿no? O sea, es como, a ver, para que me entiendas, es como para que la casa que tú tienes y por ahí te sobra un cuarto, ¿no? Y bueno, decides alquilar ese cuarto, o quizás todo el departamento, toda la casa. ¿De quién es la casa? La casa es de uno, ¿verdad? La casa es tuya, ¿ya? Pero cuando tú has alquilado eso, no es que la persona que alquiló sea dueño, propietario, nada de eso, sino es un inquilino, ¿ya? Así se le conoce como inquilino. Es lo mismo cuando uno concede alguna ubicación geográfica, cede, ¿no? En concesión o un espacio que es natural del país o el Estado peruano en este caso, ¿ya? Se maneja de esa manera. En fin, para no disvariar, ya acá tenemos una pequeña estadística, movimiento de carga total, ¿no? En TEOS y en TM, después vamos a explicar qué cosa es TM, aunque TM la mayoría ya sabe que es tonelada métrica, ¿ya? Tenemos los valores para febrero de 221.840
En el caso de las toneladas métricas son 4.186.728. Y luego tenemos algo parecido para los meses de enero y febrero. ¿Ya? Ahora, ese porcentaje que está entre paréntesis que dice más 5,8%, menos 0,3%, ya esos son valores que uno también tiene que ingresarlos a mano. ¿Ok? Ya, y hemos hecho una pequeña gráfica lineal, ¿ya? En la cual estamos considerando los años, ¿no? Desde el 2016 hasta el 2020 y los valores expresados generalmente eh, en TEUs, ¿ya? O sea, eso es movimiento total de carga que se ha hecho, ¿ya? En determinado periodo de tiempo. ¿Correcto? Bien. Eh, sí, es un libro fácil que hay que hacerlo en Excel, ¿no? No amerita mayor esfuerzo, no es una tabla dinámica, no es nada complicado. Ahora pasamos a la hoja 2, ¿ya? En la hoja 2 tenemos los movimientos de carga en los principales puertos de uso público, ¿ok? Y me están especificando esto que los porcentajes indican la variación frente al mismo periodo del año anterior, ¿ya? Esa es, ese es el concepto que hay que manejar. Por ejemplo, hace un momento hablábamos de TEUS, ¿no? ¿Qué cosa es TEUS? TEUS es acrónimo de un contenedor de 20 pies, ¿ya? Y TM es tonelada métrica, ¿ya? Es un poco, para que entiendan, el TEUS vendría a ser el euro, ¿ya? Y la tonelada métrica vendría a ser el dólar, ¿ya? Son dos tipos de monedas fuertes a nivel mundial, ¿ya? Solo que están sectorizadas, pues, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe que el euro es la moneda oficial de los países europeos, ¿no? De la Unión Europea, básicamente. El dólar ya es la moneda norteamericana por excelencia que se utiliza en diferentes países para toda clase de transacciones comerciales, ¿ya? Pero no desde que se formó en Europa la Unión Europea y no desde que esos países que forman parte de la Unión Europea se agruparon y decidieron pues manejar las cosas bajo sus propios términos. ¿Hay compatibilidad en algunos casos? Sí, la hay, tanto como hay incompatibilidad en otras cosas, ¿ya? Haciendo un paréntesis, la Unión Europea empezó a forjarse, bueno, ni bien se acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, como Estados Unidos apoyó, hay que ser históricamente, hay que ver la historia, ¿ya? Apoyó en el momento decisivo, porque buena parte también se la sopló Inglaterra sobre los hombros, ¿ya? Y llegamos a la mitad, un poquito más, es que Estados Unidos, a través de su presidente Roosevelt, decide su participación, porque ellos, en Europa, ¿no? Porque ellos inicialmente estaban enfocados contra Japón a causa del bombardeo a Pearl Harbor, ¿ya? Pero ahí verán ustedes, por ejemplo, en esa película, las horas más siniestras o más negras, el primer ministro británico de la época, Churchill, prácticamente tuvo que rogarle, se tiraba al piso, lloraba para que Roosevelt interviniera, él no quería, ¿ya? O sea, Estados Unidos recién intervino en la Segunda Guerra Mundial a raíz pues de que Japón lo atacó, ¿no? Pero en fin, regresando al tema, una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quiso hacer y deshacer del mundo. Pero bueno, yo apoyé, yo puse la gente, la plata, así que yo tomo esto. Y pues en un principio los europeos aceptaron, ¿no? A regañadientes, Inglaterra, Francia y todos otros países, ¿no? Pero por así dijeron, bueno, espérate que nos recuperemos, ¿no? Y se recuperaron, pues, ¿no? Después de muchos años hasta Alemania se reunificó y nada, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, señores, ya pues basta del yugo norteamericano, nosotros mismos somos, y a partir de la fecha, Unión Europea, nosotros mismos resolvemos nuestros problemas y, como siempre tiene que ser, independencia económica. Porque si no, tú no tienes independencia económica bajo cualquier circunstancia o coyuntura, pucha, que está frito pescadito. ¿Ya? Así es. En fin.
Los principales puertos de uso público acá en nuestro país no solo es Callao, que está en Lima, sino que es Paita, que está en Piura, Matarani, que está en Moquegua o Arequipa, si no me equivoco, ¿ya? Y ahí tienen pues expresado en, en usos, ya en los meses que se ha utilizado, ¿no? O sea, la cantidad en miles o en millones según sea en caso, ¿ya? Y volvemos a repetir, ¿no? Lo que está entre paréntesis, ¿no? Como claramente indica acá el cuadro, dice, los porcentajes indican la variación frente al mismo periodo del año anterior, ¿ya? Así. O sea, si se creció, es más. Y si hubo un decaimiento, entonces menos. ¿Ok? Ya está. Tenemos expresado en teus, en toneladas métricas también, ¿ya? Y los gráficos que corresponden, ¿no? Principalmente el Callao, de Paita y de Mataray. Los gráficos se hacen en concordancia a miles de teos, o sea, están expresados en miles de teos. También es un cuadro simple, pequeño, no complicado para nada, que uno puede hacerlo bien. ¿Ok? Claro, hay cosas que aparentemente son difíciles de hacer. Oh, ¿qué voy a poder hacer eso? Pero es fácil. Más fácil de lo que tú puedas imaginar. Eh, Ahora tenemos en otro cuadro movimientos de carga, ¿ya? Por tipo de mercancía, en primer lugar, expresado en tonelada métrica, y por tipo de operación expresado en teus, ¿ya? Por ejemplo, por tipo de mercancía tenemos la mercancía contenedorizada, los graneles sólidos, la carga fraccionada, los graneles líquidos y la carga rodante. Como te estarás dando cuenta, estas son palabras habituales, forma parte pues, del léxico o de la jerga de aduanas y comercio exterior. O sea, ¿qué cosa es contenedorizada? ¿Qué cosa es granel sólido? Tienes que tener conocimiento de ello. Y el conocimiento, al margen de que sea teórico, lo vas a obtener tú en base a la práctica. Todo es práctico. Por eso dicen la práctica hace al maestro. ¿Bien? Y por tipo de operación, como no podía ser de otra manera, ya que estamos en transporte marítimo, tenemos a desembarque, embarque, transbordo, reestiva, cabotaje y otros. Tenemos ahí los gráficos también en cuanto a participación por tipo de mercancía y participación, es un gráfico de anillo este por si acaso, ¿ya? Participación por tipo de mercancía, es un gráfico de anillo, y participación por tipo de operación es un gráfico circular. ¿Ya? Así. Muy bien. Pasamos al cuadro 4. ¿Ya? Y también, ya que estamos imbuidos en esto, tenemos el movimiento de carga vía aérea del Callao. ¿Ya? Pero no es el único aeropuerto, pero o sea, en este caso de Jorge Chávez, también hay otros en el país. Vamos a verlos a continuación, ¿no? Tenemos exportaciones e importaciones. ¿Sí? Y ahí tenemos una gráfica lineal que nos está demostrando el proceso, ¿no? A lo largo de los años, esto comprende, ojo, desde el 2016 hasta el 2020. ¿Y en qué está expresado? En toneladas métricas, ¿correcto? Así es. En la hoja 5, ya, continuando con el aeropuerto Jorge Chávez, tenemos a los principales productos exportados vía aérea. ¿Ok? Así es. También está expresado en toneladas métricas. Tenemos a mangos, mangostanes, frescos o secos. ¿Ya? Sí, parece mentira acá la gran demanda que hay a nivel mundial de nuestros mangos, ¿no? O sea, se ve pues como el café colombiano, supongo, ¿no? Todo el mundo pide café de Colombia, acá piden mangos peruanos, ¿ya? Y sus frutas derivadas. Otra cosa que también piden bastante y por eso no vas a encontrar con el consumo local son espárragos. Los espárragos, pucha,
tienen mucha demanda en Europa y Norteamérica, y en Asia también. ¿No? Pues es que básicamente cuando uno produce los espárragos, pucha, desde que los sembraban ya está vendida todo ese lote. ¿Ya? Bueno, ahora por el tema del coronavirus, mascarillas de protección, ¿ya? Eso es fácil de elaborar, hasta manualmente uno puede implementar su taller en la casa y lo hace, ¿ya? Tenemos filetes de trucha, ¿ya? La verdad yo nunca he comido trucha, ¿no? De hecho mi pescado favorito es el bonito, pero bueno, los pocos o muchos que han comido, que conozco de la trucha, dicen, uy, es riquísimo, riquísimo. Tengan en cuenta que la trucha es de río, no es de mar, por si acaso. O sea, es un pez de agua dulce, no de agua salada, ¿ya? Las truchas, al igual que los pollos, se elaboran en criaderos, ¿ya? O sea, claro, es natural, ¿no? Existe el desove, el apareamiento, pero todo se hace en criaderos de truchas, ¿ya? Por si acaso no vayan a pensar, hasta cierto punto interviene la naturaleza, ¿ya? Pero después ya todo es mecánico. Ah, también tenemos las demás frutas u otros frutos frescos como la granada, ¿ya? Eso está en un total, ¿sí? Eh, y acá no tenemos un gráfico, pues acá tenemos que elaborar nuestro gráfico, ¿ok? Bien, en la hoja 6 también tenemos a los principales productos importados, o sea, lo que nosotros, lo que el Perú compra en pocas palabras, ¿no? ¿Ya? Claro, importación es compra, pues, ¿no? Exportación es venta, ¿ya? Eh, ahí tenemos, por ejemplo, partes de máquinas y aparatos de la partida número 84.74. ¿Ya? Celulares, no podía ser de otra manera. Nadie en nuestro país vive hoy en día sin smartphone. ¿Ya? Tenemos a porcinos vivos, reproductores de raza pura. Eh, tenemos libros, folletos impresos similares, ¿no? Y también algunos medicamentos para uso humano, ¿ya? Nos damos cuenta de que generalmente es tecnología lo que nosotros exportamos, ¿no? O sea, celulares, televisores, etc. La pregunta, ¿por qué acá no fabricamos eso? Si yo tengo entendido que en India, por ejemplo, ya han puesto fábricas con robots y todo eso. Lo que pasa es que hay un orden mundial que de alguna manera en la época actual se está modificando, pero según el orden mundial de la Segunda Guerra, ¿ya? Se dividió al mundo por segmentos y así, por ejemplo, se dijo ya los asiáticos van a hacer tecnología. Recordarán, ¿no? Que en los 80, los 90 era conocísimo eso que decía Made in Taiwan, ¿no? O sea, hecho en Taiwán. Taiwán se hacía cualquier cantidad de cosas, pues, ¿no? Cuando pertenecía a Inglaterra. Ahora que pertenece a China, ya como que cambiaron las cosas. Pero en fin, ¿ya? Se hizo esta división del mundo, ¿ya? Y a nosotros en Sudamérica nos tocó materia prima. Ya, dejamos acá el que está detrás de Estados Unidos para materia prima. Minerales, carne, esas cosas. ¿No? Sí, claro, si se han dado cuenta, y no es casualidad, pues por ejemplo que dicen que Chile es el competidor de Perú en cobre, pero eso es así, o sea, ya las grandes potencias determinaron y determinaron eso, ¿ya? Sudamérica, como tiene bastantes recursos naturales en su sierra y selva, ya que sea pues materia prima. Todo lo que es materia prima, así. Este es el almacén del mundo de materia prima. ¿No? Por eso es que los argentinos se han esmerado pues en exportar carne, o sea, su rubro de ellos es carne, y tienen buenos animales, o sea, en ese sentido. ¿Ok? Y bueno, Brasil, algunas cositas, y básicamente desde Ecuador, ¿no? Ecuador, Perú, Bolivia, Chile es mineral, mineral. ¿Ya? Colombia café y Argentina carne, Venezuela petróleo en su época dorada. Claro, Paraguay, Uruguay, ya pues
algunas otras cosas, ¿no? Paraguay creo que es minerales también. O sea, cada quien de acuerdo a lo que tiene, pues, ¿no? Como dicen, si el cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Si Perú, por ejemplo, no tiene carne, ¿ya? Para exportar, entonces, no se te, ya, yo voy a exportar carne. O sea, tienes que exportar lo que tienes, pues, ¿no? Lo que te sobra, en pocas palabras. Esa es la idea, ¿ya? Lo que tú, no, yo importo carne de Argentina y la vendo, no, pues eso no. La primera vez quizás te dé éxito, ¿no? Pero después la misma gente que te compra, oye, ¿por qué yo estoy pagando 150 por la carne de Perú si Argentina me la vende así? Todo el mundo se veía por Argentina, pues, porque ellos mismos venden el producto, o sea, lo tienen, es un recurso natural de ellos. Perú, haciéndose el vivo, o X vendedor, ah, ya, yo lo tercerizo, y por la tercerización te quieren cobrar un poco más, no es así. En la primera etapa puede ser, pero después ya la gente se da cuenta, como dicen, se ha habido y ya no va a aceptar eso. En fin, son cuadros pequeños que hemos elaborado en Excel, ¿ya? Y no ameritan más que tú ingreses los datos y hagas las operaciones típicas de sumar, promedio, max, min, según sea el caso. ¿Sí? Bien. Nada, ha sido un tema bastante interesante lo que hemos desarrollado el día de hoy. Es el penúltimo, el día miércoles ya estamos acabando el curso de negocios internacionales con Excel. Bien, les agradezco su atención, su participación y ya nos estamos viendo el día miércoles. El material está a su disposición en la web de la empresa, perdón, en el Facebook de Camex, y lo pueden descargar, está en Google Drive, o si no me mandan un chat si desean y se los puedo mandar a su correo. ¿Ok? Bien, entonces gracias y nos estamos viendo el día miércoles.